sábado más con ustedes y un sábado más que vamos a hablar de pensiones, porque ahora, menos mal que ya es el foco de Cataluña, sigue, pero hombre, empezamos a hablar de otras cosas. No sé si muy seriamente, pero bueno, por lo menos el tema está ahí y la gente se está empezando a preguntar cosas. Los partidos proponen cosas, unas no tienen ni pies ni cabeza, otras no es que solucionen el asunto, pero bueno, pueden estar bien si salen, en fin. Que el tema está calentito y vamos a escuchar además muchas voces, aparte de las dos más importantes que tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda, voces, digo importantes porque, hombre, pues dan ideas. Por ejemplo, oiremos al presidente de ATA, que da su opinión sobre cómo la medida más importante de las que hemos escuchado esta semana del Ministerio de Empleo, cómo puede afectar a los autónomos. Escucharemos propuestas peregrinas, como la del PSOE de la semana pasada, a la que se ha sumado hoy, pero más peregrina todavía, la de Podemos, y las revisaremos, y revisaremos todo con, en fin, con el mayor, la mayor responsabilidad y lo mejor que podamos para que ustedes puedan hacerse una idea de qué estamos hablando, qué es lo que nos están proponiendo y si eso realmente, qué es lo que nos importa, si eso realmente va a solucionar a largo plazo el problema. O lo que estamos haciendo es poniendo caramelitos y tal, pero dando patadas al balón y que ya vendrá alguien que lo resuelva porque esto es muy complicado. Economía para todos con Carmen Tomás. My name is Luca. I live on the second floor. Bueno, y hoy, como les digo, me estoy muy bien acompañada, porque estoy acompañada por el profesor Raga, que es un ilustre catedrático jubilado currante, con lo cual es super jubilado currante, con lo cual es un ejemplo vivo de una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, porque no solamente se está planteando la propuesta esta de que puedas elegir si cumples unos determinados criterios, sino también la idea de que se pueda trabajar y cobrar, pero el 100% de la pensión. Domingo Soriano, muy buenas, que es el periodista el periodista que mejor sigue el asunto de las pensiones, que mejor se lo sabe, que más cuentas hace, que más rigor tiene. No digas eso, no solo porque sí. Además tenemos compañeros que lo hacen muy muy bien. Bueno, perdona, pues bueno, pero él además hace de otras muchas cosas. A lo mejor cuando estén se lo digo, pero pero hoy aquí Domingo Soriano es que Domingo es muy tímido y muy es como se debe muy de poco, ser. muy poco, no se da pote, no me doy importancia, no se da pote a laracas y tal, pero yo les digo, les aseguro, y ustedes le siguen además en Libertad Digital y en todas las tertulias de esta casa, que es el que más sabe de este asunto. Y además con mucho rigor y de forma muy ecuánime y no politiqueos ni historias, va al meollo. Bueno, total, que me enrollo. Vamos primero a analizar la propuesta estrella, digamos, aunque en el Ministerio no quieren tampoco que sea ni muy estrella, ni poco, ni regular, pero es así, se ha convertido en la propuesta estrella de la que ha hablado todo el mundo esta semana. Todos los medios incluso han puesto simuladores para que todo el mundo haga sus cálculos de si le conviene o no le conviene toda la vida laboral. Y la idea es esa, es que cuando uno haya cumplido 38 años cotizados o más, y su edad de jubilación que le corresponda, pueda elegir entre los últimos, en ese caso, 25 o 24 o 23, lo que les corresponda, ahora es 21 hasta los 25 del año 23, su edad de jubilación legal, y pueda elegir entre esos últimos años para el cálculo de la pensión o toda la vida laboral, voluntariamente. Y dicen que eso lo han llevado al Pacto de Toledo y que la semana que viene se va a tratar. Bueno, había mucha confusión. No sé si tenemos ya hay bastante confusión, porque unos dicen, no, que si yo elijo toda la vida laboral, pero luego me quito los años que me importan, pero luego me hago no sé cuántos, si son 33, si son 24. Bueno, el secretario de Estado de la Seguridad Social intentó ayer, vamos a ver si lo ha conseguido, explicar la medida en qué consiste exactamente. Tomás Burgos dijo esto ayer en Radio Nacional. Una serie de requisitos que tienen que ver con largas carreras de cotización, lo habitual es que estemos hablando de más de 38 años de cotización, que además esa elección se produzca cuando se llega a la edad ordinaria
de jubilación. No estamos hablando de un mecanismo de salida anticipada del mercado de trabajo, sino todo lo contrario. Estamos hablando de que los ciudadanos tengan posibilidad de incrementar sus expectativas de permanencia en el mercado laboral y en el trabajo. Vale. Vamos a hacer una primera valoración de lo que supondría esta medida o de lo que supone para la mayoría de la gente, porque claro, es que esto es muy particular. Te puede beneficiar o te puede matar. O sea, sí. Por eso de momento lo hacen voluntario, porque claro, si fuera obligatorio seguramente perjudicaría a más gente que beneficiaría, ¿no? Perjudicaría a casi todo el mundo. A mí me ha extrañado mucho todo el ruido que se ha montado, sinceramente, porque es una medida... Vamos a ver, la medida... Es que en realidad no hay tal. O sea, empecemos. No hay tal medida en el sentido de que cuando hablas con el Ministerio de Empleo dices, bueno, pero dame los detalles, porque claro, todas estas medidas, hasta que no sabes los detalles, no puedes ni siquiera valorarlas muy bien. ¿Cuántos años va a poder quitarse uno? Porque dicen, no, te vamos a juzgar por toda tu vida laboral, pero quitándote los peores años. Pues ¿cuántos de esos años? Esto, por ejemplo, ahora que decía Tomás Burgos, dice, no, 38 años, carreras largas, ya, pero carreras largas que los 38 años y 6 meses que necesitas para cobrar el 100% de la base con la última reforma, 37, 40, 42, a lo mejor es que piden algo más de incluso de esos 38 años. Dice la edad normal, pero la edad normal son 67, pero hay algunos casos para los que tienen carreras muy largas de jubilación, de cotización, que puede ser antes. Entonces yo creo que hace falta, a estas cosas o le pones números o se quedan muy vacías. Pero bueno, dicho esto, sobre lo que es la propuesta general, que es que aquellas personas que hayan tenido un problema en sus últimos años de carrera laboral, fundamentalmente que hayan estado desempleados y no hayan podido cotizar, se les cambia el cálculo de la base de la pensión, la base de la pensión se les cambia el cálculo. En vez de utilizar los 25 últimos años de la carrera, como ocurre para casi todo el mundo, ellos tendrían la posibilidad de decir, no, tú me calculas mi base de la pensión con toda mi carrera laboral y quitando unos pocos años. Parece que serían 5, es el número del que más se ha hablado, pero ya digo, es que como no hay no se sabe. No se sabe, por eso digo, es que hasta que no le pongamos. Entonces, tú me dices, ¿cuál es el impacto? Es que sería muy pequeño. ¿Cuánta gente hay en España al que le sale mejor el cálculo con 38 años? Pongamos 38 años, es decir, 38 años de cotizaciones, quitando los 5 peores, frente a los últimos 25. Sería muy poco, porque incluso la gente que se ha quedado en paro con una edad avanzada, claro, esa gente dice, bueno, pues yo me he quedado en paro con 60. Es cierto, pero entonces, a ti, si cogemos los 25 años, por ejemplo, y tú te has quedado en paro, bueno, con 60, con 62, que al final en 2027 serán 67. Luego explicamos un poco lo de todos los números, ¿no? Si tú te has quedado en paro con 62 años y te jubilas a los 67, que es lo que va a pasar a partir de 2027, es cierto, tú durante los últimos 5 años cotizas muy poco por la prestación del desempleo o no cotizas. Pero durante los 20 anteriores, sí has estado cotizando a tu sueldo de 62 a 42 años, que en principio era mucho más alto que el sueldo que cobrabas con 20, 22 o 24 años. Entonces, incluso habiéndote quedado en paro a los 62... bueno, que el cálculo de toda tu vida laboral, quitando unos pocos años, sea mejor que el cálculo de los últimos 25, incluso aunque los últimos 5 hayan sido muy bajos, a mí yo creo que habrá casos, evidentemente, habrá casos de gente que haya ganado mucho dinero con 35, 40, 25 años y que luego a partir de esa edad haya tenido una carrera laboral con muchos problemas. Pero de verdad creo que no creo que lleguen ni a centenares de miles, al millón. Vamos, si es que las cifras, es que como no hay números es difícil dar las cifras, pero de verdad yo creo que se quedarían centenares de miles, que ni siquiera, y claro, estamos hablando de 10 millones de pensionistas. Ya, claro. Afectaría, yo no creo que llegase ni al 10%. Bueno, la esencia vamos primero con la esencia y después ya los matices. No, a mí es que me preocupa más el principio que todo lo que estamos diciendo. Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema hoy, bueno, malo, medio pensionista, lo que se le quiera llamar, que se le puede llamar de muchas formas. Y pretendemos reformarlo. Hagamos una reforma, pero una reforma que tenga todo el sentido. El sentido, primero, huir de un peligro que está en todas las mesas de discusión. Y es que esto del percibir una pensión es una acción social del Estado. No. La pensión es el derecho que genera un contrato de aseguramiento.
que podría ser en una entidad privada, pero que en este caso es en una entidad pública, que además es obligatorio por aquel proteccionismo del papá Estado, que ningún hijo pueda carecer de la subsistencia necesaria. Pero lo que es asistencia social es una cosa que va al presupuesto general, no me cuente historias. De aquí, ¿qué se deduce? Se deduce una relación, cuando empieza uno en su actividad laboral, en la que se establece un asegurador, Seguridad Social, Estado, y un asegurado que paga una cuota, se llama cotización, no se llama impuesto, porque si no, ahí estaríamos perdidos, pero se llama cotización. ¿Cotización para qué? Para un fin. El fin es que cuando se den las circunstancias previstas, es decir, llegar a la edad de jubilación, yo percibiré una pensión. La cuestión es, ¿de qué cuantía? Entonces, hemos modificado 14 veces la forma de calcular la cuantía. Contrato que te van cambiando sobre la marcha. Por eso. Es que Ahí empezó Felipe González. Es un contrato de aseguramiento muy peculiar, porque no lo admitiríamos con una aseguradora de Naturalmente que no, y ahí están los abusos del papá Estado. Pero, en definitiva, la razón de ser, o sea, la naturaleza jurídica del contrato, es un contrato de seguro. Después usted, abusando del poder que le corresponde, cambiará las circunstancias. Bueno, es más, no solo cambian las circunstancias. Si los que entran, como al ser de reparto, si los que entran, ¿qué es lo que está pasando? Son menos que los que salen, claro. Que además, gracias a Dios, trabajamos más tiempo, duramos más porque estamos mejor y cobramos muchos más años la pensión. Sí. Pues resulta que te cambian también, o sea, ni contrato ni ley. Aquí esto es un... pero entonces el problema es, vamos a hacer de esto una reforma. Está claro que el sistema actual no se sostiene, ¿no? Las costuras están... Haga usted una reforma. Mire a las aseguradoras. ¿Cómo calculan la pensión? Dependiendo de la cotización. Yo cuando era joven, porque yo fui joven, Carmen, en algún momento fui joven, me di de alta en el Colegio de Abogados en Valencia en el año 61 y suscribí con la mutualidad correspondiente de la abogacía una pensión a cobrar cuando llegara el momento de la jubilación. Una pensión X, con una cuantía en la que el asegurador me dice, teniendo usted 22 años, claro, y queriendo cobrar a los 70, entonces era 100.000 pesetas, pues tiene que cotizar tanto al mes, todos los meses. Claro. Yo he cotizado tanto, llegó el momento de la jubilación, ya no me pagan pesetas, pero me pagan 600 euros como una pensión en una verdadera relación de seguro. Vamos ahora a pensar en lo público. ¿Es que lo público puede olvidar la cotización? O sea, está muy claro que en la compañía de seguros cotización y pensión están muy relacionadas. Ahí hay una norma, ¿no? Y son los cálculos actuariales de probabilidades y demás, ¿no? Entonces, ¿es que el sector público puede olvidar esa relación? Pero la ha olvidado, aquí el tema es que la ha olvidado casi desde que nació. O sea, es que cada X tiempo se han cambiado las normas, es decir, claro, primero eran 2 años, luego 10, luego claro, bueno... Pero y eso es porque nunca relacionó, bueno, claro, relacionó la cotización con la pensión. Y de hecho se han llevado por el camino pues desde Nicolás Redondo, pasando por Fidalgo, y todos esos han ido cayendo según se han ido modificando la relación, unos porque no estaban de acuerdo, unos a favor, otros en contra, en fin. Entonces yo ahora y termino. Han ido sacando gastos de por supuesto, no ahí se ha hecho de todo. Termino con lo que estoy diciendo. Y ahora, cuando empieza el ruido de cotizar toda la vida laboral, dije, hombre, por fin esto, ahora ya es problema de ajustar las cifras. Pero al menos tomamos cuánto ha aportado usted a la caja y cuánto va a obtener usted de la caja. Ya será el problema de un cálculo actuarial correcto para que eso se cumpla. Claro, cuando me vienen y me dicen, no, pero es que a lo mejor puede quitar, si no le interesan 5 años, pues puede usted quitarlos porque haya cotizado menos. Ya está usted intentando manosear la fórmula para adaptarla, contentando no se sabe a quién, a lo mejor a nadie. Pero la imagen es que si dices eso, tendrás menos contestación social. Es que
como a lo mejor ha quedado en desempleo, bueno, bien, pero eso es misión de la actividad asistencia, social de del otra Estado. cosa, de pero asuntos no del sociales. seguro, ¿eh? Vale, bueno, vamos a introducir otro elemento, porque antes Domingo decía que esto puede afectar a muy poca gente, porque la gente que al final, con todo el cómputo, aunque se haya quedado en paro, no sé qué. Sin embargo, por ejemplo, hay carreras importantes de mucha gente que en los últimos años le ha pillado ser autónomo y ha decidido, a lo mejor por necesidad de que pues, no cobraba mucho, cotizar por la mínima. Este es un aspecto diferente que vamos a tener en cuenta porque primero son 3 millones de personas y casi todos, el 80%, cotizan por la mínima. Y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha dicho que a los autónomos les va a suponer un aumento de la pensión de entre el 12 y el 15%. A ver cómo lo ha dicho. No entiendo la crítica que pueda tener esta medida cuando esto es lo que va a beneficiar a mejorar las pensiones a muchas personas, a personas que son expulsadas del mercado laboral y sobre todo personas mayores de 50 años que a veces sí han trabajado a edad temprana, pero evidentemente a edad mayor pues no trabajan y luego tienen unas pensiones que son bajas puesto que no se le compatibilizan esos primeros años. Vale, bueno, y además ha dicho que a los autónomos que están en ese grupo de carreras tempranas e importantes, pero que en los últimos justo los 25, bueno, sí, de 50, a partir de los 50 tenías que elegir si querías cotizar y qué cotización siendo autónomo. Entonces dices, bueno, pues por la mínima, bueno, pues te van a cascar 20 y pico años de por la mínima. Y que a esos sí que les iba a suponer un aumento de la pensión de entre, además ha dado cifras, entre el 12 y el 15%. A ver sobre este aspecto, Domingo, que aquí sí que hay más de 2 millones de personas. Sí, bueno, ¿no? Bueno, sí, pero no sé yo... A ver, sí y no. Vamos a ver, lo que yo quería decir antes, a ver si lo explico. Tú aquí, con el planteamiento que se ha hecho, hay 3 posibilidades, ¿no? Tú tienes 67 años, esto también vaya para los autónomos. Es cierto que a los que más, al colectivo, por así decirlo, que más le podría beneficiar un esquema como este, en el que tú eliges los años que quitas, sería el de los autónomos porque, claro, ellos podrían decir, bueno, pues justo unos pocos años cotizo menos y además porque son el colectivo que más riesgo tiene de fluctuaciones más grandes desde el punto de vista de los ingresos o pueden llegar a tenerlas, ¿no? Pero cuidado. El planteamiento que se hace. Ahora mismo tú cotizas, tu base reguladora se calcula con los últimos 25 años. Entonces, primero... Bueno, este año 21. Bueno, todavía 21, pero es que vamos. Siempre hablo con la reforma completa. Al final serán 25, digamos, vale. En 2027 son 25 años para calcular la base reguladora, nos jubilamos a los 67 años y 38 años y medio para cobrar el 100% de la pensión. Voy a hablar siempre con estos datos que son los finales de la reforma porque bueno, es y luego cada uno que se busque su año, el año en el que le toca, ¿no? Entonces, 2027... 67 años. Pues entonces tú en ese momento lo que decía antes, primera opción, que tu base reguladora se calcule con lo que has cotizado entre los 42 y los 67 años, 25, lo que todo el mundo. Entonces, la segunda opción, ¿cuál es? Porque es que esto es lo que no está muy claro. Porque dicen, tienes que haber trabajado 38 años y entonces tu base de cotización, tu base reguladora se calcularía con lo que has hecho en toda tu vida laboral menos 5 años, ¿no? Por ejemplo, el caso que dice, es que hay gente que empieza a trabajar con 20 años. Pues entonces, tendríamos una persona que empieza a trabajar con 20 años. Yo con 18. O con 18, que se jubila a los 67 y entonces la base reguladora se le calcula con todos esos años. Pero aquí hay que hacer una aclaración muy importante, porque la gente cuando oye esto... Parece que el hecho de que tu base reguladora se calcule con más años es como si se fuera acumulando año a año, digamos, lo que has ido poniendo. Y no, de hecho ahora voy a hacer un matiz porque creo que por primera vez en mucho tiempo no estoy de acuerdo con el profesor Raga en una cosa que ha dicho. Pero entonces... Empieza a ser emocionante. Entonces... No es que a ti te sumen... Si a ti te calculan la base reguladora entre los 40 y los 67 años, lo que hacen es dividir el número de veces...
lo que tú has aportado en todos esos meses entre 40 y 67, entre el número de meses que hay entre 40 o 42 y 67 años. Si a ti te calculan lo que has aportado de 18 a 67, no es que te sumen lo que hay de 18 a 40 en absoluto, digamos en términos absolutos, no, lo que hacen es que te suman todo lo que tú has aportado de 18 a 67 y te lo dividen entre un número muchísimo más grande, que son el número de meses que hay entre 18 y 67 años. Con lo cual, por eso a casi todo el mundo le sale mejor la cuenta entre 40 y 67 que entre 18 y 67. ¿Por qué? Porque como nuestros sueldos son más altos entre 40 y 67, la parte de arriba de la división es muchísimo más elevada y luego divides entre los meses. Entre 18 y 67 no sube tanto, por así decirlo, ¿no? No sé si se me entiende, se está entendiendo. Totalmente. Entonces, ¿cuánta gente hay en España que le sale mejor la división de 42 a 67, le sale peor calcular de 42 a 67 los últimos 25 años, incluso teniendo problemas de paro, a que le digan, no, voy a empezar a ver cuánto cotizabas tú con 18. ¿Cuánto cotizabas tú con 18, Tomás? Muchísimo menos que ahora. Como ganaba 9.000 pesetas. Claro, como casi todo el mundo. Entonces, si se te van a calcular toda tu vida activa, lo que van a hacer es ampliar el número de meses por el que se divide y ampliar, claro, también dicen, no, pero me va a subir un poquito. Sí, claro, te van a subir las dos cosas, el numerador y el denominador. Claro. Pero el número de meses, me da a mí la sensación de que hay muy poca gente en España que lo que cotizó con 18, 19, 20, 21 años le suponga una sobreinversión, por así decirlo, en la cotización respecto a lo que le va a quitar cuando se ponga la división respecto al número de meses totales. Eso es lo que yo quiero decir. Hasta los 20 y muchos o 30. 30 y muchos. Pues... Entonces, otra cosa es, por ejemplo, si me dijeras los 38 años. En vez de 25 pasamos a que se te calcula sobre los últimos 38 años, que ya empiezan a ser 30. Habría que verlo, pero si a ti te cuenta toda la vida laboral y a ti el cálculo de la base de cotización se hace diciendo todo lo que tú has cotizado, entre todo el número de meses que has cotizado, los 8 o 10 primeros años de la vida laboral del 99% de la gente son años de muy poca cotización, con lo cual en el momento en que lo incluyas, da igual lo mal que te haya ido en los últimos... Bueno, da igual, no, habrá gente que sí, ya he dicho que puede haber casos particulares, pero va a ser de verdad muy poca gente. Yo he dicho antes centenares de miles, me gustaría verlo si llega incluso a esos centenares de miles, la gente a la que le compensa pasar de los últimos 25 años a toda la vida laboral, incluso quitando 5 años. Creo que es una medida de muy poco recorrido. Luego te da el argumento para que... Mira tú lo que es la asimetría de las relaciones humanas, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Domingo. No puedo estar más de acuerdo. ¿Dónde está la diferencia? Que no estoy pensando en el pensionista, no estoy pensando en quién pierde y quién gana, estoy pensando en el sistema, que pueda aguantar o que no pueda aguantar. O sea, evidentemente, lo que has dicho no puede ser más cierto. Al principio de la vida, ahora se les llamaba mileuristas, pero en mi época ni siquiera eso. Primero no había euros, pero ni siquiera 1.000 pesetistas. 9.000 pesetas ganaba yo. Por eso, ni siquiera 1.000 pesetistas, ¿no? Entonces, evidente, pero el problema no es tanto quién pierde. Para mí, ojo, por eso digo, estoy pensando más en el sistema que en el pensionista. Porque si pensamos en el pensionista, al día siguiente de aprobar esto, de que se apruebe el nuevo sistema, habrá una modificación porque ya hay unos que protestan porque están perjudicados. Entonces, de lo que se trata, creo yo, es de buscar el principio lógico. El principio lógico, aunque le llamemos reparto, usted tiene que constituir una masa de ahorro nacional en función de pensiones, en función de cotización para pensiones, que aseguren el pagar las pensiones cuando llegue su momento. Y entonces, para mí, el parámetro más lógico, visiblemente hablando, para calcular cuál es la pensión que una persona puede cobrar, es el conjunto de cotizaciones que haya tenido. Conjunto. Claro, si ya empezamos a hablar de base reguladora, es que estos son términos que sobran, ¿eh? Estos son términos propios del sistema, ¿eh? Claro, pero es que eso para mí es muy importante. No, termine. No, y entonces lo que quiero decir es que efectivamente, si ahora decimos tu final, que es tan correcto, decir, no, pues toda la vida laboral, habrá muchos que saldrán perjudicados. ¿Y qué quiere usted que le diga?
pero no han cotizado lo suficiente para cobrar la pensión que están cobrando. No, ¿Estamos? Por sí, la pero- razón que sea, porque Por te la has quedado en razón que paro, sea. porque eres autónomo, Por la porque razón que pagas sea. cotizar la Por mínima. la razón No, que sea. pero es que ahí, donde yo no estoy de acuerdo, a ver, yo parto de la base de que este es el camino que se va a seguir. Es decir, esta semana se ha planteado una cuestión así como voluntaria, pero yo creo que clarísimamente es el camino que vamos a seguir. Es decir, los partidos van a ir tensando la cuerda de lo que se llaman las reformas paramétricas, que es endurecer los requisitos de acceso al sistema, que es lo que tú decías antes, Tomás, que es lo que la gente dice, oye, pues cuando yo empecé a trabajar solo te contaban los 2 últimos años y había que haber trabajado 15 para tener derecho al 100%, luego pasaron a 8, luego a 15, ahora a 25 y luego en la base reguladora se calculará efectivamente con toda la vida laboral para cobrar el 100%. Antes, hasta la última reforma en 35, ahora ya son 38,5, etcétera, ¿no? Entonces, esas normas que rigen el sistema se van a ir endureciendo cada vez más. Y yo estoy convencido de que ese es el camino, todas. Edad de jubilación, se va a pasar, yo estoy convencido, de 67 a 70. El cálculo se va a hacer por toda la vida laboral, no por los últimos 25 años, y no va a ser voluntario. Va a ser... Otra cosa es que probablemente la primera vez que lo hagan será de 25 a toda la vida laboral, quitando los 5 que peor, probablemente para que la gente, para darle un calamerito a la gente y sea, pero quita los últimos 5, ¿no? Probablemente, y luego endurecer los requisitos para cobrar el 100% de la pensión. Es todos esos años cotizar, los 38 años y medio que va a haber a partir de 2027. Pero, entonces yo eso estoy convencido de que va a ser así. Incluso puedo llegar a aceptar que desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema es casi inevitable. Pero ¿dónde no estoy de acuerdo en lo que decía el profesor? Porque el problema es que cuando los políticos hacen este razonamiento, o sea, si a mí me hacen el razonamiento únicamente desde el punto de vista financiero de que no hay más dinero, pues yo lo acepto porque es verdad, es que no hay más dinero. Pero no, donde está el problema es tratar de mezclar el lenguaje del ahorro con la realidad de un sistema de reparto. Cuando tú a la gente le dices que cuente toda la vida de todo lo cotizado a lo largo de su vida, a la gente le gusta y piensa, hombre, es que eso es más justo porque así cuenta todo lo que yo he aportado. ¿Pero por qué piensa que es más justo? Porque lo que te viene a la cabeza mentalmente es un sistema de capitalización. Claro, en un sistema de capitalización tú con 18 años pones de esos 9.000 pesetas, que era muy poquito, Tomás, pero tú, venga, 100 pesetas a lo mejor podías sacar para poner para un sistema de capitalización y esas 100 pesetas empiezan a sumar. Y entonces la gente, claro, dice, hombre, es que si yo todo lo que yo he ido sumando desde 18 años se cuenta, entonces eso es más justo. Pero es que no estamos en esas. En un sistema de reparto, cuando tú amplías el cálculo de la base reguladora, cuando tú amplías el número de años exigidos para cobrar el 100%, tú en realidad lo que estás haciendo es bajar la pensión que te va a tocar por lo que hemos dicho antes, de que al principio se cobra menos. Entonces, es exactamente lo contrario. Tú en un sistema de capitalización, cuanto más pongas, cuanto antes empieces, aunque sean cantidades pequeñas, más vas a cobrar al final. En un sistema de reparto es lo contrario. Entonces yo lo que me niego es a utilizar el lenguaje bueno del sistema del ahorro de cuanto antes empecemos a ahorrar, más vamos a tener, para un sistema de reparto en el que cuanto antes te empiecen a contar la vida laboral para la base reguladora, cuantos más años te exijan, menos vas a cobrar, porque en realidad lo que te están haciendo es cambiar las reglas del sistema asegurador en su beneficio para ocultar una realidad, que es la quiebra de la seguridad social. Yo, si a mí un político sale y dice la seguridad social está quebrada y esto hay que hacerlo porque sí, lo admito, no hay más. Pero no mezclemos lenguaje de sistema de ahorro con realidad de sistema de reparto, porque entonces mentalmente nos hacemos trampa. Ahí lo ideal entonces sería que dijeran, oiga, usted mire, esto está fatal, esto está muy mal, aquí la natalidad es 0, que es muy importante el tema natalidad, no vamos a poder, las costuras se rompen. Oiga, lo que usted dedica a la seguridad social, si lo quiere cotizar a su plan de pensiones, eso sí, que sea, entonces ya sí, porque entonces yo ya sí cotizo por mí y ya me olvido del asunto, pero esto no es lo que nos están. Ahora mismo hay más política, están mezclando la política con lo que es en realidad lo que está pasando en el sistema público de pensiones. Y la prueba es... Sí, no, pero si tenemos tiempo. Breve un segundo. Solo que, y todo esto que yo he dicho, y creo que es inevitable hacerlo, ¿eh? O sea, yo soy muy crítico, pero soy muy crítico más por lo que nos mienten, no diciéndonos la verdad, que porque yo crea que es inevitable hacer este tipo de reformas, de lo que yo decía antes, de tensar los límites, de tensar las normas paramétricas estas que dicen, que son básicamente las normas de acceso, porque creo que no hay otro remedio. Bueno, pero ahora vamos... El que nos mienten, esto es un valor entendido. Sí. No, pero es que tú date cuenta que si optamos
por este medio embarazo, es decir, estamos en reparto, pero vamos a utilizar toda la vida, pero hombre, quite usted los 5 años que no le gustan. La bolita, es parece la bolita. La bolita. El juego de la bolita. Entonces resulta, ¿por qué quito 5 años? Porque si los cuento, la pensión se disminuirá. Y yo pretendo cobrar la pensión sin que se disminuya. La diferencia entre la pensión que se disminuiría y la que yo pretendo cobrar quitando los 5 años, eso es gasto social. Eso no es seguridad. Entonces, pero, profesor, pongamos cada cosa en su sitio. Profesor, que es que tú eres profesor catedrático y aquí estamos en politiqueos. Es que Y ahora, ahí sí que no y ahora después de la noticia de la semana de Telefónica, vamos a oír a algunos políticos que han metido las zarpas estos días en el sistema de pensiones y en el tema de las pensiones, en el asunto de las pensiones, y han metido las zarpas y están mezclando ya todo. Ya el dinero que se le ha dado a las cajas de ahorro para su saneamiento, con la dependencia, con la seguridad social, o sea, todo. Y con los langostinos de la todo, comida. Todo mezclado. Pero bueno, vamos primero con la noticia de la semana de Telefónica y después vamos con el politiqueo. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La riqueza financiera neta de las familias y empresas no financieras, determinada por la diferencia entre los ahorros y las deudas que tienen, se situó en 1,332 billones de euros al finalizar el tercer trimestre de 2017, que es un 4,3% más que un año antes. El Banco de España ha informado esta semana de que los activos financieros de los hogares, es decir, dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta, alcanzaron un importe superior a los 2.100.000 millones de euros a finales de septiembre, mientras que la deuda bruta alcanzó los 1,8 billones de euros al final de ese tercer trimestre, lo que supone prácticamente 160% del PIB y 8,5 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2016. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Queridos amigos de Música y Letra, este domingo a las 2 de la tarde, como siempre, el programa estará dedicado esta vez, el segundo, a Jorge Sepúlveda, un gran cantante sentimental español, y escucharemos canciones inolvidables. Están clavadas dos cruces. Están clavadas dos cruces, Pecado, Monísima, Aquel cerezo rosa o Me gusta mi novia. Caminemos. La voz de la nostalgia, Jorge Sepúlveda, en Música y Letra. Música y Letra, con Andrés Amorós. If you leave me now, you take away the biggest part of me. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Baby, please don't go. And if you leave me now, you take away the very heart of me. Bueno, les decía antes que efectivamente este asunto, que es muy serio, que es uno de los asuntos que se debería de abordar con mayor delicadeza, con mayor transparencia, con mayor responsabilidad, pues que para eso, por cierto, se formó la Comisión del Pacto de Toledo, se suponía que era para que los políticos no metieran sus zarpas, para que no hicieran campaña, para que no fueran, los pensionistas no fueran de toma y daca, de metal, de los saco a la calle, ahora no los saco, les cuento una milonga. No. Pero bueno, esta semana ha pasado eso. Y la semana anterior también. La semana anterior fue el Partido Socialista, Pedro Sánchez, el que empezó con el asuntito de vamos a poner no sé cuántos impuestos a la banca, 2, no 1, 2, y con ese dinero entonces va nada, que eran 2.000 millones, pero bueno, tal. Esta semana el señor Pablo Iglesias es el que se ha puesto a meter sus zarpas en el asunto. Y ya el de Podemos ya no es un impuesto a la banca, ya es, que lo van a escuchar ustedes, ya es con porcentaje, por supuesto, superior al de Pedro Sánchez, y además para un montón de cosas. O sea, ya no estamos hablando solo del sistema de pensiones, ya estamos hablando de que vale para todo. Escuchen a Pablo Iglesias.
Planteamos subir un 10% el impuesto de sociedades a los bancos, con los cuales se podría recaudar en 5 años prorrogables casi 6.000 millones de euros. ¿Para qué servirían esos 6.000 millones de euros? Pues para empezar, para asegurar que las personas en una situación de dependencia puedan tener su dignidad, para mejorar las pensiones, para mejorar la educación, para mejorar la sanidad. Pato. Vale, Pato. O sea, con los 6.000 millones vamos a solucionar todo absolutamente. Y resulta que la Seguridad Social tiene un agujero de casi 20.000. Sí, pero yo ni siquiera... esto lo digo, aparte ahora nos metemos en el planteamiento, que es bastante absurdo, en mi opinión. Pero que ni siquiera tengo muy claro los datos lo que quiere decir. No sé si él lo sabe. Creo que, sinceramente, tampoco. Porque la preparación es... Porque ha dicho, vamos a subir el 10% el impuesto de sociedades a la banca. No, pero ¿quiere decir 10 puntos o el 10%? 10%. Yo creo que él quiere decir que no sabe lo que Yo es. creo que él quiere decir 10 puntos, pero ha dicho el 10% porque no sabe la No sabe diferencia la que hay diferencia. entre No 10 sabe la puntos y el 10%. Efectivamente. Y luego ha dicho que se van a recaudar 6.000 millones más en 5 años y tampoco tengo claro si lo que quiere decir es que a lo largo de los 5 años en el acumulado van a ser... En su conjunto. Yo creo que él quiere decir en su conjunto, pero lo que realmente tendría impacto sería si al cabo de los 5 años, digamos de aquí a 5 años, se recaudasen 6.000 millones más anualmente. Que son 30.000, pero 2.000... Eso sería mentira, para empezar, Claro, porque no lo iba a recaudar 6.000 millones subiéndole el impuesto de sociedad. Bueno, si directamente tendría que confiscar los bancos. Pero entonces eso sería mentira. Pero entonces, lo primero es que Pablo Iglesias se aclare. Si quiere decir 6.000 millones de aquí a 5 años o 6.000 millones anuales, creo que no lo sabe, y sobre todo lo del 10% y 10 puntos, eso que se lo expliquen, que eso estoy ya casi convencido que no. Pero sobre todo la filosofía, que es la misma de Pedro Sánchez, que es como los españoles hemos rescatado a la banca, empezamos mal porque es a las cajas de ahorro dirigidas por políticos, que es lo que vosotros queréis seguir haciendo, que para eso queréis banca pública, para que vuelva a haber cajas de ahorro, para que otra vez los ciudadanos los tengamos que salvar porque las hundiréis igual, pero bueno, ya eso es un mantra, lo de que hemos salvado a la banca y no sé qué, y entonces con ese dinero, que al final serían 1.000 y pico al año, que yo creo que lo tiene, él no lo sabe, pero lo que él ha dicho es eso, son 1.000 y pico a los 6.000 entre 4 y un porcentaje tan pequeño que sea 1.000 y pico. O sea, si el otro era 8%, 2.000 millones, pues serían 1.000 y pico, seguro, 1.000 y pico total. Y con eso quiere arreglar la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones. Pero ¿por qué nos toman el pelo? O sea, esto sí que esto es politiqueo, o sea, esto ni siquiera es política, porque es que esto no es política. Pero se vende bien, o sea, lo lógico es... ¿Pero tú crees que todavía lo compra esto la gente? De verdad te lo digo. Pues por lo visto sí, porque todavía no les han mandado a casa, que sería lo lógico. Bueno, cuando haya Pero quiero elecciones decir, vamos a ver. Estamos ante una situación parecida. Es decir, usted quiere vestir a una persona, hágale un traje o un vestido. Ahora no remienda el que tiene ahora, porque seguramente no le va a servir para nada. Entonces, esto que hace el caballero Iglesias... Y Sánchez lo mismo, ¿eh? Y Sánchez lo mismo. No, si ahí se juntan. Esto es simplemente decir, oiga, ¿y si el banquero es negro? ¿Un 15% o también un 10%? Porque es ya la legislación a medida de lo que yo quiero. Pero ¿por qué no vamos al principio general? El banco es una sociedad anónima. Entonces, tributará como las sociedades anónimas. Con todos sus planteamientos, con sus posibles bonificaciones o no. Entonces, ¿por qué si se llama banco tiene que tributar un 10% más? Porque les hemos salvado. No les ha salvado, que bueno, estos señores ya estaban. Pero eso es lo que cuentan ya ellos. Estaban, pero es que es todo mentira. Como es mentira un sistema tributario que tú empiezas a decir, y el sector tal no tributará por esto, o tributará un 5% menos. No, mira, busquemos leyes generales. No busquemos nombre y apellidos para cada artículo. Pero es que si buscamos leyes generales, luego no puede venir el de Hacienda y enredarte y decirte que lo que has hecho en realidad no se ajusta a la tal, porque como no hay una norma clara y transparente, pues tú haces lo que vas pudiendo. Y según el inspector que te toca, es mejor que no sea muy transparente para que pueda decirte, pues lo ha hecho usted mal. Bueno, ¿por qué? Eso, porque lo digo yo. Eso ya es nuestra discusión con el inspector. O sea, no, pero una es vez que... le dije a un inspector... Pero es que es eso todos los días. Todo el argumento que me decía era que la Dirección General, no existía la agencia tributaria todavía, que la Dirección General era la instrucción que les había dado. Y entonces yo digo, bueno, pero ese es su jefe, no es mi jefe, y yo entiendo
el principio de otra forma. Vale, pues vaya usted al Tribunal Económico Administrativo pues y solucione. Que es donde acabas. Exacto. Y normalmente te dan la razón. Sí, pero, a ver, sobre el planteamiento de Pedro Sánchez, que es algo más serio, poco más, pero un poco más. Bueno, ya se ha sumado al de... Sí. Ayer se sumó al de Pablo y dijo, pues sí, mira, yo también. No, pero quiero, O sea pero que- bueno, planteo, dio alguna cifra, no en el documento, yo se lo he preguntado a nuestra compañera Sara, que lleva los temas del PSOE, que le he dicho, pero ¿os han dado cifras? No. No, nada, cero en el documento. El otro día en El País daban como cifras de fuentes del PSOE, que yo las doy por buenas, unos 1.000 millones en el impuesto a las transacciones, perdón, entre 1.600 y 2.000 millones en el impuesto a las transacciones financieras y 1.000 millones en el impuesto sobre los beneficios de la banca. O sea, entre 2.500 y 3.000 Sí, millones. me pareció Pero 2000. a mí me parece una barbaridad. O sea, para empezar no lo recaudarían. Esto es una apuesta, claro. Ellos dirán, yo creo que sí, yo creo que no. Yo decía el otro día que yo pondría dinero a ver si lo sacan. Yo estoy convencido de que no. Pero luego, Pedro Sánchez, yo escuchaba el otro día a la responsable de pensiones del PSOE y decía, no, pero nosotros no queremos decir que con esto se solucione todo. Esto es una pequeña parte. Bueno, para empezar, decidlo claramente, porque a la gente lo que le ha quedado a lo largo de la última semana, y porque fueron las declaraciones que se hizo en el inicio, era que más o menos con el impuesto a la banca se arreglaba. Y no. El agujero de las pensiones oficial son 18.000 millones, pero ese es el oficial, es decir, lo que es déficit de la seguridad social. Pero si uno mira, pero ahí ya están incluidas algunas de las transferencias que va recibiendo la seguridad social. Si uno mira únicamente cotizaciones sociales menos transferencias corrientes, que por así decirlo, el déficit que todo el mundo piensa, lo que ponemos en cotizaciones menos las transferencias que la seguridad social hace, son 28.000 millones en 2016 el agujero cotizaciones menos transferencias. Entonces, vamos a centrarnos. El impuesto a la banca, incluso en el supuesto hiperoptimista de Pedro Sánchez, ya digo, doy las cifras que daban en El País citando fuentes socialistas, serían de 2.500 a 3.000 millones que ni ellos se lo creen que recaudasen eso. Y destrozarían el sistema financiero español y además luego las consecuencias secundarias. O sea, cuando uno pone un impuesto así que se cree que la gente es tonta, pues el que pueda empezar a pedirse la hipoteca en otro lado, los bancos que tengan sedes y sucursales en el extranjero empiezan a decir, oye, pues tú apúntate en la sucursal no sé qué y empieza a pedir el crédito. Y más aún en Europa. Y ahora que estamos avanzando en el camino de unión bancaria, no lo hacemos ahora mismo porque no tiene ningún sentido abrir una cuenta bancaria en Francia, pero si empieza a tener sentido porque a los bancos les empieza a salir mal tener beneficios en España porque les cobras le metes un rajonazo de esa cantidad, pues entonces empezará a tener sentido que empecemos a hacer cosas que ahora ni nos imaginamos. Los impuestos, una de las primeras cosas que hacen es que el ciudadano, los afectados, que en este caso serían primero las entidades y luego los clientes, empiezan a tomar medidas para tratar de evadir ese impuesto, si es que es más claro que el agua. Entonces, ¿qué nos creemos? ¿Que este impuesto sería diferente a todos los demás impuestos que ha habido en la historia de la humanidad? Pues no lo sería. Bueno, ahora, profesor, que te voy a meter otro matiz de Pedro Sánchez que para criticar lo que ha propuesto a la Pacto de Toledo, el Ministerio de Empleo, todo esto que hemos estado hablando antes, es aquello de ¿de dónde vienen manzanas traigo? Pedro Sánchez. A la ministra de Trabajo le hemos escuchado decir que lo que hay que hacer es aumentar los años de cotización. No, lo que hay que hacer es aumentar los salarios para sostener el sistema público de pensiones. A ver si se enteran. Otro elemento. No, Como son pocos, venga, ahora también los salarios. Bueno, pero si es que además eso está en la doctrina económica, está tan asentado que no merece la pena discutirlo. Lo que pasa es que este no lo lee. Pero un aumento de salarios significa aumento de desempleo. O sea, manteniéndose todo lo demás igual, si no aumenta la productividad, si no aumenta la capitalización, etcétera, etcétera, un aumento de salarios significa que los trabajadores menos productivos se salgan de la producción porque no puedes pagarlo. O la empresa elija entre contratar gente o subir los salarios, que también ha ocurrido en estos últimos 2-3 años. Hay muchas empresas que han dicho, oye, yo prefiero contratar más gente que subir la masa salarial. Bueno, pero esa decisión normalmente es racional. Por eso es porque racional. dentro de la empresa nadie mejor que el empresario sabe qué puede hacer. Y ahora están dispuestos a subir los salarios si aumenta la productividad, que es la pelea que tiene entre los sindicatos y la COE y dentro de la COE no quieren también. oír hablar de productividad, Exacto. cuando es el parámetro significativo para poder decir hasta dónde puedo llegar. 3% lineal, han vuelto a la linealidad, lineal, como se llama. Y a los más tontos quizá un poco más porque bastante tienen con ser tontos, ¿no?
Sí, es volver a pensar que los salarios se suben por decreto. Claro. Yo lo digo siempre a este tema. Que alguien ponga, de verdad, ahora mismo, Eurostat, productividad, y le va a salir un grafiquito, ponga en Google, imágenes, Eurostat, productividad, y le va a salir un gráfico. Y luego que ponga, abra otra pestaña y ponga Eurostat, salario hora. Y le va a salir otra imagen exactamente igual. Los mismos países que están en la parte de la izquierda con la productividad más alta, productividad hora más alta, son los que tienen los salarios hora más altos. España en Europa tiene los salarios hora que le corresponden. Estamos en mitad de la tabla, por encima de todos los países del este, un poquito ahí peleándonos con Italia y muy lejos de los países del norte de Europa. Eso en salario hora. ¿Y cómo estamos en productividad ahora? Exactamente igual. En mitad de la tabla, por encima de los países del este, peleándonos con Italia y muy lejos de los dos países. Entonces, lo primero es subir la productividad. Y la productividad se sube con leyes más sensatas, incentivando que las mejores empresas puedan seguir creciendo. Todo ese tipo de cosas que nos mayor formación, pensar mayor compromiso con la producción. Pensar que se pueden subir por decreto es absurdo. Bueno, pero por ahí tiene que venir el futuro. El futuro oscuro. Pero no, yo le voy a ofrecer un futuro que no tiene nada de oscuro, que es un futuro con la aerotermia de Toshiba. Y ya estáis... Esto es otra cosa. ¿Qué dice? Pues dice refrigeración, calefacción y agua caliente, todo en uno. Son sistemas para suelo radiante, obra nueva o rehabilitación, incluso con tus antiguos radiadores, incluso reduciendo, puedes reducir tu factura energética mensual frente a cualquier otro sistema de calefacción de combustión. Sin emisiones nocivas, que esta semana hemos estado con la climatología, que si hay calentamiento, que si no, que los calentólogos y los no. Pues Toshiba, sin emisiones nocivas al ambiente. Si lo quieres solo calefacción y aire acondicionado por bomba de calor, puedes disfrutar desde 25 grados bajo cero a 46 grados centígrados. Así que ya lo sabes. Profesor, tienes que escribir quiero un Toshiba en tu navegador. Quiero un Toshiba en tu navegador. Te envían un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Rematamos, que ya nos va quedando poquito. A ver. Porque no sé si al enfermo le queda mucho. Eso, eso último que querías comentar que te he cortado y después un breve espacio para cada uno, soluciones. Porque hay que empezar a buscar soluciones coherentes. Estas cosas que se van proponiendo, bueno, algunas son absolutamente desechables y absurdas, otras como las del Ministerio, pues oiga, a mí seguir trabajando y cobrar mi pensión, pues a mí eso me parece de justicia que se haga, pues que se haga cuanto antes y el que quiera seguir trabajando que siga. Lo de toda la vida laboral, pues oye, si a uno le conviene, no sé. Son medidas que, bueno, pues pueden estar bien mal, pero no van al origen del problema que tenemos encima y de lo que queremos hablar. Pero bueno. No, yo solo una cosa, que el tema Pedro Sánchez, porque él decía, no, lo de los bancos es solo una ayuda, pero en realidad por ahí va el corte que has puesto, el corte de audio, venía a decir, no, pero aquí lo que hace falta son más cotizantes y más empleo. A ver, eso es una perogrullada, evidentemente, cuanta más gente haya cotizando y más... Pero sobre todo más salarios. Y los salarios, no ha hablado tanto de perdón, cotizantes. Sí, he dicho más empleo, sueldos más altos, quería decir. Sí, no eso es una perogrullada, pero vamos a ver. Lo que vamos a tener 100% seguro, decía antes que el agujero teórico son 18.000 millones, el real son 28.000. Pues cada año tenemos muchos más pensionistas. En los últimos 12 años se ha subido el número de pensionistas casi en 1,5 millones. Que cobran más. Y que encima cobran más porque las carreras laborales de los que se jubilan ahora son mucho más largas y han cotizado cantidades más elevadas que los que salen del sistema por fallecimiento. Y cuando nos incorporemos en el 23 los del baby boom, os vais a enterar de lo que vale un peine. Entonces, que la parte del gasto va a ir subiendo es seguro. Entonces, dices, ¿y si subimos la parte de los ingresos con más trabajadores, más cotizantes y sueldos más elevados, como dice Pedro Sánchez? Evidentemente, eso hay que hacerlo. Pero probablemente lo único que vamos a conseguir subiendo mucho el número de cotizantes y subiendo las cotizaciones, si consiguiéramos esos aumentos en productividad de los que hablábamos, es mantener el agujero. Pero cerrar el agujero de 28.000 millones no hay ningún cálculo, lo haga quien lo haga, en ningún, escenario
el más optimista y el menos optimista, en el que tú cierres de verdad el agujero de los 28.000 millones con nuevos ingresos de cotizantes. Bueno, ningún escenario no. Si metes mañana a 5 millones de personas nuevas en España, que todos ellos se ponen a trabajar y todos ellos se ponen a cotizar, además, en la base máxima, Pero entonces vamos, lo cierras. Pero digo, yo creo que ese escenario muy realista no es. Vale, entonces, profesor, Pero- soluciones. No, es que Bueno. a estos que se incorporan masivamente para resolver el agujero, además que se marchen cuando tengan que cobrar la pensión. Que en 2060, cuando vayan a jubilar, si no se se pueden vayan. ir mejor. Si no, lo que hacemos es retrasar el problema. Exacto. ¿eh? A ver, entonces, ¿tú qué solución le ves a este asunto? Mi solución es la limpieza de la figura jurídica de que estamos hablando y no mezclar churros con meninas. Entonces, lo que es social, gasto social, llámele así. Me parece muy bien que usted... Bueno, pero tenemos un agujero de 20 y pico mil millones, Claro. que eso a lo mejor no se soluciona solo limpiando. No, eso hay una solución que ni se menciona, que es disminuyan gasto público, liquiden el presupuesto con superávit y el superávit dedíquenlo a enjuagar el déficit de la seguridad social acumulado. Pero esto no está, porque ya hemos visto... Ni cambiarías el sistema, ni harías un sistema mixto, ni... Sí, que cambiaría el sistema yendo... Me ha pillado la fórmula, me la ha descubierto. ¿eh? Sí. Es decir, circular hacia capitalización sin llamarle capitalización, porque eso levanta ampollas. Pero en cambio, en el momento en que tú tengas toda la vida laboral y consideres todas las cotizaciones como elemento, es decir, como ingreso del sistema al que corresponderá en una norma, en una ley de correspondencia, el volumen de la pensión, en ese momento, de hecho, ha sido a un sistema de capitalización No, porque no hay ahorro, público. pero no hay ahorro detrás que lo respalde. Un sistema de capitalización sin ahorro, ahí lo que tienes es... Pero mixto. No, tampoco. No. Ese Entonces, es un Domingo, ¿cuál es la ese solución es que un da? sistema- Es que eso, lo difícil es el tránsito. Claro. Por eso el tránsito, Luego. pasar a un sistema puro de capitalización, no lo veo. Eso lo ensayó Chile. No, yo creo que es imposible. Sinceramente, imposible. si tú No se pones- puede ir a un toda la sistema deuda, de ni yo- mixto, yo ahora mismo, ni nada. no, Hay que... no. políticamente es inviable porque además el coste recaería solo sobre 2 o 3 generaciones que no estarían dispuestas a asumirlo. Entonces, políticamente es inviable. A ver, desde el punto de vista técnico, Rayo tiene los datos, Sí. los ha hecho en algún artículo. No, y salen, y no es algo descabellado, ¿eh? O sea, tiene unos... Pero políticamente es inviable. Yo creo que no... Él dice que sí, yo creo que no, que políticamente no se podría... Entonces, a mí me dice, soluciones. Mi primera respuesta es que no hay, pero que asumir esto... La primera solución es que la gente asumiera que no hay solución. Es decir, que es imposible que cobremos las mismas pensiones que han cobrado nuestros padres. Esa es la primera cuestión. Que la gente dice, mi padre ha cobrado una pensión que suponía más o menos el 90% de su último sueldo. Porque en España hemos tenido la tasa de sustitución más alta de Europa, la seguimos teniendo, uno de los sistemas más generosos. Entonces la gente dice, si mi padre ha cobrado el 85 o el 90% de su pensión, ¿podré yo cobrar en el año 2040 el 85 o 90% de mi sueldo? No, asumirlo. Eso es así, no hay. Y además es que hagamos lo que hagamos, ya no se puede, porque es que el sistema es lo que hay el dinero que hay es el que es, y sobre todo el número de nuevos cotizantes ya han nacido. Los niños, yo siempre lo digo, los niños que tienen que trabajar en 2040 o han nacido ya o no están. O no están. O Y no van a estar nunca. Y por mucho que nos pongamos a No tener están. niños mañana, ya los de 2040 ya no están, No porque están. tendrían que haber nacido en 2015 para tener en 2040 25 años. Con lo cual, olvidémonos de eso. Entonces, una solución realista, más o menos, asumiendo lo primero que he dicho. Pues yo, endurecer los requisitos de acceso, es decir, todo esto que hemos hablado. Probablemente sí. Eso va a afectar a los nuevos pensionistas. Endurecerlos, intentar que el endurecimiento sea lo más paulatino posible y que se vaya, digamos, repartiendo el coste entre generaciones. Segundo factor, el factor de sostenibilidad famoso que aprobaron en la última reforma y que entrará en vigor en 2019. Que eso establece que tú vas a cobrar de tu pensión en función del número de años de esperanza de vida. También eso impactará solo en los nuevos pensionistas. Estas dos cosas que yo estoy diciendo solo impactan en los nuevos pensionistas. A los que ya están cobrando no les afecta. 3. Yo creo que habría que asumir políticamente, y esto como país, decirles a los pensionistas actuales que ellos también tienen que sufrir una pequeña merma de poder adquisitivo. Eso no quiere decir recortar las pensiones en términos nominales, nunca, eso no lo va a hacer nadie. Y además,
políticamente también sería destructivo, pero sí consolidar y que todos los partidos se comprometan a que el índice de revalorización que se aprobó con la reforma de 2013, el 0,25. Eso es, y que sustituía al IPC, que se va a mantener. En realidad el índice de revalorización no es el 0,25, es lo que te deje el sistema en función de gastos e ingresos. Con lo cual, sí, lo que hay que asumir es a los pensionistas decirles, lo normal es que tu pensión de aquí a los próximos 10 o 15 años solo suba al 0,25 y que la diferencia que haya del 0,25 a la inflación lo pierdas de poder adquisitivo. Eso no quiere decir que la pensión baje en términos nominales, pero sí que baja en términos reales de poder Bueno, de en los capacidad de últimos compra. 4 años ha quedado a la par, porque Claro. como ha habido 2 Por años eso, de inflación ahí, negativa, sí. les han sacado a la calle ayer, por todas las calles, los jubilados, diciéndoles que han perdido poder adquisitivo. Y es mentira, otra mentira, pero bueno, claro. Entonces, si a mí me dices, esas 3 partes, endurecimiento de las condiciones de acceso, que se lo aplicaría sobre los nuevos pensionistas y tratar de que sea lo más suave posible para que y la transición sea larga. El índice, el factor de sostenibilidad también para los nuevos pensionistas, igual. A más largo plazo y que la pendiente sea suave, que no haya grandes escalones, pues si no entras en un terreno de injusticia. Y lo tercero, para los pensionistas actuales, asumir que va a ser el 0,25 y que de ahí a la inflación. Eso es lo primero. Y luego me dices, ¿qué reforma? Yo no veo ninguna, pero hay 2 opciones que al menos permitirían que la gente tomase medidas. Uno, lo ha dicho el profesor Raga muchas veces, información. En realidad, el planteamiento que hace el profesor Raga, que a mí me gusta bastante dentro del actual sistema, a mí lo que no me gusta es lo de mezclar lo de toda tu vida laboral con ese concepto de ahorro, porque no es ahorro, pero se parece mucho a las cuentas nacionales suecas. Si a ti te dicen, tú has aportado tanto y en función de tu esperanza de vida te voy a devolver tanto, no es capitalización, porque no lo es, pero son cuentas nacionales y por lo menos el esquema sí que se parece. Y dos, eso está muy bien, lo de las cuentas nacionales, pero eso tiene que ir acompañadísimo de información desde muy pronto. Desde a los 45 o 50 años, tú ya tienes que ir diciéndole a la gente, oye, que tu padre cobró el 85 o el 90% de su salario como pensión y tú vas a cobrar probablemente entre el 55 y el 60. Que nos lo iban a mandar, esa carta famosa. Pues no. Y por último, ya la última parte que yo haría de reforma de las pensiones es todo esto, como esto es lo que hay, el sistema público y no hay más, introducir los famosos planes de empresa que funcionan en algunos países del norte y que a través de las empresas, pero claro, ahí tienes que hacer otro sacrificio, porque esos planes de empresas solo los puedes introducir si a las empresas esos planes se los desgravas completamente. Claro. Entonces y si les va bien y tienen beneficios, que todavía la mitad no tiene. Pero eso te va a generar una pérdida en impuestos sociales y entonces tienes que hacer el recorte en otras partidas del presupuesto. Claro. Pero el conjunto de todo eso da una solución que me dices, ¿sería perfecto? No, ya lo he dicho que no hay una solución, pero que más, por lo menos supondría un reparto de costes entre generaciones razonable y nadie saldría muy perjudicado. Ahora me dices, ¿esto va a pasar alguna vez? No. Ya te digo yo. No. Bueno, pero aquí hemos hecho lo posible. Y lo que menos lo de la transparencia. La transparencia, pero es que eso sería lo más importante, ¿eh? De todo Claro lo que he que dicho, lo lo más más importante es la carta. Que cada uno sepa la lo que le va a carta, pasar. lo más ¿Por qué? importante. Porque a lo mejor te pones a ahorrar algo sabiendo que tu pensión va a ser menor. Pero bueno, si puedes, claro. Si suben los salarios, la productividad y si sucede todo lo demás. Bueno, hemos intentado poner las cosas sobre la mesa, buscar algunas muchas más. Hay muchas más y tendremos más días Y ya las porque veremos. esto acaba de empezar, Bueno, profesor, muchas gracias, Muchas como gracias, siempre, Domingo, Carmen. muchísimas gracias. Y a todos ustedes, por supuesto. Hoy a los mandos técnicos ha estado ya, como siempre, Víctor San Román y en la producción Aya Pertusa. Les esperamos el próximo sábado, como siempre, aquí en Es Radio y en el 125 de Movistar. Economía para todos con Carmen Tomás.